Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionada porque tengo un temazo para compartir con ustedes, uno de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada. Suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir. Bien, ¿están listos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo turco, y no solo el turco. El 2 de agosto de 2025, el mundo entero se quedó de piedra. El titular lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así es, mis amores. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada, el dúo que nos hizo suspirar en Love is in the Air, la pareja de ensueño, bueno, pues dieron la noticia que nadie, pero nadie, esperaba. Para los que no estén tan metidos en el cotilleo turco, Hande Erçel es una actriz, modelo y diseñadora turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocida por su belleza, su talento y su carisma. Y Kerem Bürsin, Kerem Bürsin, actor y productor turco, un galán que te hace creer en el amor verdadero, un hombre con una sonrisa que derrite el hielo, un bombón. Juntos en la serie Love is in the Air, fueron el boom. La química entre ellos era palpable, era explosiva, era amor. Y claro, los fans no tardaron en especular. Rumores, fotos, vídeos, todo apuntaba a que el amor de la ficción había trascendido la pantalla. Y así fue. Hande y Kerem, efectivamente, comenzaron una relación. Una relación que nos regaló momentos preciosos, fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Era el cuento de hadas hecho realidad. Parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. Pero, mis amores, la vida es impredecible. El 2 de agosto de 2025 llegó la noticia. Y no fue una buena noticia. Los medios turcos, siempre al acecho, fueron los primeros en difundir la bomba. La noticia corrió como la pólvora, Hande y Kerem habían roto. Rompieron. Después de todo. Después de todo lo que habíamos visto, después de todo lo que habíamos creído, rompieron. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas fueron las preguntas que todos nos hicimos. La noticia, por supuesto, fue inmediatamente seguida por un torbellino de rumores y especulaciones. Los paparazzi como buitres acecharon a la pareja, buscando la más mínima señal, la más mínima pista. Las redes sociales explotaron. Miles de fans desconsolados compartían su tristeza, su decepción. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, mis amores, la verdad, como siempre, es un poco más compleja. Las razones exactas de la ruptura nunca se han confirmado al 100%, pero se barajaron varias posibilidades. Vamos a desmenuzar este drama turco porque créanme, hay mucho que analizar. Asterisco asterisco el cuento de hadas, el amor de la ficción que conquistó el mundo asterisco asterisco. Para entender la magnitud de la sorpresa, hay que recordar cómo empezó todo. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, enganchó a millones de personas en todo el mundo. Pero la magia no solo residía en el guión, sino en la química innegable entre Hande y Kerem. Desde el primer episodio, la chispa saltó. Las miradas, los roces, las discusiones apasionadas, todo transmitía una conexión especial. Los fans, como buenos detectives, no tardaron en notar que algo más estaba pasando entre los protagonistas. Las redes sociales se inundaron de análisis, de teorías, de fotos y vídeos que comparaban la actitud de Hande y Kerem en la serie con su comportamiento fuera de ella. Y la verdad es que, era difícil negar la evidencia. Las sonrisas cómplices en las entrevistas, los gestos de cariño en los rodajes, los pequeños detalles que delataban una complicidad que iba más allá de lo profesional. Poco a poco los rumores se convirtieron en certeza. Fotos filtradas, citas en restaurantes románticos, viajes secretos. Todo apuntaba a que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla. Y los fans, los fans. Nos sentíamos parte de ese cuento de hadas. Celebrábamos cada foto, cada declaración de amor, cada nuevo paso en su relación. Nos alegramos de verlos felices, de verlos juntos, de ver cómo su amor florecía. Era el cuento de hadas perfecto, la historia que todos queríamos vivir.
Asterisco asterisco el cuento de hadas hecho realidad, momentos memorables de su romance asterisco asterisco. La relación de Ande y Kerem no fue un secreto a voces, fue una historia que compartimos. Nos regalaron momentos memorables, que quedaron grabados en la memoria de todos. Asterisco 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 las primeras fotos asterisco asterisco los paparazzi, siempre al acecho, fueron los primeros en capturar imágenes de la pareja. Fotos robadas en cenas románticas, paseos por la ciudad y escapadas a lugares paradisíacos. Cada foto era una prueba de su amor, un recordatorio de que la magia de la serie había trascendido la ficción. Asterisco 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 las declaración. Es de amor asterisco asterisco aunque siempre fueron discretos, no dudaron en expresar su amor en entrevistas y en redes sociales. Mensajes tiernos, palabras bonitas y miradas que lo decían todo. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esos sentimientos intensos que te hacen perder la cabeza. Asterisco 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 los viajes románticos asterisco asterisco escapadas a lugares exóticos, como las Maldivas, donde compartieron momentos inolvidables. Fotos en playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, y miradas llenas de amor. Nos hacían soñar con el amor perfecto, con un compañero de vida que te acompañara a explorar el mundo. Asterisco 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 la complicidad en eventos públicos asterisco asterisco premios, galas, eventos de moda, donde siempre se mostraban juntos, radiantes cómplices. Se apoyaban, se cuidaban y demostraban que su amor era algo más que una relación, era una conexión profunda, una amistad incondicional. Asterisco 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 los gestos cotidianos asterisco asterisco pequeños detalles que demostraban su amor, mensajes en redes sociales, comentarios en fotos, regalos especiales. Todo demostraba que estaban enamorados, que se preocupaban el uno por el otro, y que su relación era algo muy especial. Todo esto alimentaba nuestra ilusión, nuestra esperanza. Queríamos que su amor durara para siempre. Éramos cómplices de su felicidad, y celebramos cada logro, cada momento especial. Asterisco asterisco el terremoto, la ruptura que sacudió el mundo asterisco asterisco. El 2 de agosto de 2025, el mundo se vino abajo. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue como un terremoto. Los medios turcos, siempre a la caza de la primicia, fueron los primeros en dar la noticia. Los titulares eran devastadores: Hande y Kerem rompen, el cuento de hadas llega a su fin. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo desconsolados compartían su tristeza, su decepción. La incredulidad era generalizada. ¿Cómo era posible? Después de todo. Después de tanto amor, de tanta felicidad. Las preguntas se multiplicaban: ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Quién tuvo la culpa? Los medios, como siempre, no tardaron en inundar la red con rumores y especulaciones. Los paparazzi, ávidos de sensacionalismo, acecharon a la pareja, buscando la más mínima pista, la más mínima señal. El shock fue tan grande porque habíamos invertido emocionalmente en su relación. Nos sentíamos parte de su historia, habíamos celebrado su amor, y de repente todo se había terminado. Era como perder a un amigo, a un familiar. La decepción era inmensa. Asterisco asterisco las teorías, ¿qué pasó realmente? Asterisco asterisco. Las razones exactas de la ruptura nunca se confirmaron al 100%. Hande y Kerem, fieles a su estilo, mantuvieron un perfil bajo y no hicieron declaraciones oficiales. Pero las teorías, como siempre, se multiplicaron. Aquí les presento las más populares. Asterisco 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 incompatibilidad de agendas asterisco asterisco esta fue una de las teorías más difundidas. Tanto Hande como Kerem eran estrellas en ascenso con agendas apretadas y compromisos laborales en diferentes partes del mundo. La distancia, la falta de tiempo juntos, pudieron haber desgastado la relación. Imaginen, largas horas de rodaje, viajes constantes, la presión de ser una figura pública, todo eso puede ser muy duro. Las exigencias de sus carreras, las oportunidades que se presentaban, los alejaron geográficamente y con ello, la frecuencia de sus encuentros disminuyó. La distancia, mis amores, puede ser el enemigo número uno del amor. Asterisco 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 diferencias irreconciliables asterisco asterisco algunos especulaban que a pesar del amor, existían diferencias fundamentales en sus personalidades, en sus aspiraciones, o en sus expectativas de futuro. Tal vez Kerem estaba listo para dar un paso más en la relación,
como casarse o formar una familia, mientras que Ande, en ese momento de su carrera, no estaba preparada para eso. Son cosas que pasan, ¿verdad? A veces las personas tienen diferentes planes para el futuro, y eso, lamentablemente, puede llevar a una ruptura. La vida, mis amores, es un camino lleno de decisiones, y a veces, esas decisiones nos separan. Asterisco 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 terceros en discordia asterisco asterisco los medios turcos, siempre ávidos de sensacionalismo, no dudaron en inventar historias y difundir rumores sin fundamento. Se rumoreó sobre supuestos romances con otras personas, aunque nada de esto fue nunca confirmado. La vida de las celebridades, ya sabemos, es muy expuesta, y cualquier movimiento, cualquier contacto con otra persona, puede ser malinterpretado. Los paparazzi como buitres siempre están al acecho, listos para capturar cualquier imagen que pueda generar controversia. Los medios de comunicación, a veces, no dudan en inventar historias para vender más. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la constante presión mediática también pudo haber sido un factor. La pareja estaba constantemente bajo el escrutinio público, lo que pudo haber generado estrés y tensión en la relación. La sobreexposición, los rumores, los chismes, todo eso puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Vivir bajo el ojo público, mis amores, no es fácil. Asterisco 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 evolución p. Personal asterisco asterisco a veces las personas cambian, evolucionan, y sus caminos se separan. Lo que funcionaba al principio de la relación, ya no funciona después. Las prioridades cambian, los intereses se modifican, y las personas ya no encajan. El amor, mis amores, es un ser vivo que evoluciona, y a veces, esa evolución nos lleva por caminos diferentes. Asterisco 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 falta de tiempo de calidad asterisco asterisco aunque estaban enamorados, la falta de tiempo de calidad pudo haber sido un factor importante. Con agendas tan apretadas, era difícil encontrar momentos para disfrutar juntos para fortalecer su relación. La rutina, la falta de novedad, el estrés, todo eso puede afectar cualquier relación. Asterisco asterisco el después, la vida sigue asterisco asterisco. Después de la ruptura ambos actores optaron por mantener un perfil bajo. No dieron declaraciones oficiales, no hicieron acusaciones públicas. Optaron por la discreción, lo cual, en mi opinión, fue lo más sensato. Ande se refugió en su trabajo, en sus proyectos, en su familia y amigos. Kerem también se enfocó en su carrera, viajó y se dedicó a sí mismo. Con el tiempo ambos han rehecho sus vidas. Ande con nuevos proyectos profesionales y aunque no hay nada confirmado, rumores sobre nuevas relaciones. Kerem también sigue trabajando, sigue siendo ese galán que nos hace soñar, y ha habido rumores sobre diferentes chicas, pero nada oficial. La vida continúa, mis amores. La ruptura de Ande y Kerem nos enseña algo importante, que el amor, a veces, es efímero, que las relaciones pueden terminar, pero que la vida sigue, y que siempre hay espacio para la esperanza y para nuevos comienzos. Asterisco 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 Andercel asterisco asterisco después de la ruptura, Ande se centró en su trabajo y en sus proyectos personales. Participó en nuevas series, campañas publicitarias y proyectos de diseño. Se enfocó en su crecimiento profesional y en cuidar de sí misma. Siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, y tras la ruptura, demostró que era capaz de salir adelante. Se rumorea que ha tenido nuevas relaciones, pero nada confirmado. Asterisco 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 Kerem Bürsin asterisco asterisco Kerem también siguió adelante con su carrera. Protagonizó nuevas películas y series, y se enfocó en su producción. Viajó por el mundo, se dedicó a sus pasiones, y mantuvo un perfil discreto sobre su vida personal. Sigue siendo ese galán que nos enamoró en Love is in the Air, y sus fans lo adoran. También se rumorea que ha tenido nuevas relaciones, pero nada confirmado. Asterisco asterisco el legado de Love is in the Air, un recuerdo para siempre asterisco asterisco. Lo que sí es cierto es que el recuerdo de su relación, de su amor, sigue vivo en la memoria de muchos. Love is in the Air sigue siendo una de las series turcas más exitosas, y la química entre ellos sigue siendo innegable. Cada vez que veo la serie, no puedo evitar sentir una pizca de nostalgia, un poco de tristeza por lo que pudo ser y no fue. La serie nos regaló momentos mágicos, y su historia de amor nos hizo creer en la magia. Aunque la relación de Ande y Kerem haya terminado, su legado perdura. La serie sigue siendo un éxito y su química sigue siendo innegable.
Love is in the air siempre será recordada como una de las series más románticas de la televisión turca. *** Reflexiones finales, el amor, la pérdida y la esperanza ***. Mis amores, la vida es así. A veces el amor llega, nos llena de felicidad, y luego se va. Es parte del camino. La ruptura de Hande y Kerem nos enseña que el amor, a veces es efímero, que las relaciones pueden terminar, pero que la vida sigue, y que siempre hay espacio para la esperanza y para nuevos comienzos. Es importante aprender de las experiencias, tanto de las buenas como de las malas. El amor nos enseña, nos transforma y nos hace crecer. Aunque la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro, también nos enseña algo importante, que la vida continúa, y que siempre hay espacio para la esperanza y para nuevos comienzos. Así que, ¿qué les parece, mis amores? ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que fue la distancia? ¿La diferencia de aspiraciones? ¿O simplemente el amor se acabó? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Cuéntenme sus teorías, sus sentimientos, todo lo que se les venga a la cabeza. Quiero saber qué piensan. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del cotilleo turco. Sé que a muchos de ustedes les encantan estas historias, y me encanta compartirlas con ustedes. Gracias por estar aquí, por escuchar, por participar, por ser parte de mi comunidad. Ustedes son lo más importante para mí. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Me encanta leerlos. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Y por favor compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los amantes de las series turcas y de los chismes de celebridades. Ayúdenme a crecer. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besito enorme y hasta la próxima. Chao, chao.